agradezco muchísimo a la Universidad Hebraica, agradezco muchísimo a todas ustedes que están entrando. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Como somos demasiados, les recomiendo por favor que cualquier duda o comentario lo hagan en el chat. Yo voy a tener aquí el chat abierto para para que no perdamos el hilo, ¿ok? Y bueno, para quien no me conoce, soy el doctor Luis Huitrón, doctor en Historia del Arte, y me especializo también en temáticas de arte colonial y del arte judío. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí están ya en la pantalla. Ok, y bueno, pues vamos a arrancar con esta sesión que está dividida, les repito, en estas dos partes. La primera parte será la parte mayoritaria, donde veremos esta expulsión de los judíos de Sefarad de manera más profunda, relacionándolo con lo artístico, obviamente porque esta clase es de historia del arte, ¿no? El judaísmo en la historia del arte. Y les repito, representa el cierre de lo que va a ser el primer módulo. Y la siguiente parte de la clase, que será aproximadamente 40 minutos, nos dedicaremos a hablar de lo que vendrá, ¿ok? En las otras cuestiones del arte en el judaísmo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con este tema. La expulsión de los judíos de España siempre ha sido un tema muy interesante para todos nosotros, porque es un parteaguas, no solamente dentro de la historia y de la cultura judía, sino también es un parteaguas dentro de la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero? Porque muchísimos historiadores van a poner aquí, en la expulsión de los judíos, la idea de que se acabó la Edad Media y comenzó el Renacimiento. A lo largo de las clases hemos visto que no existe una fecha específica para el inicio de la Edad Media, ni tampoco para el inicio del Renacimiento. Cada uno de los historiadores va a tener su propia hipótesis, y hay varias escuelas historiográficas, así se le llama, escuelas historiográficas que van a decir, yo pienso que es en el año 1492 por tales cosas. Yo pienso que es en el año 1452, ¿no? Por otras cosas. Y así se van diferenciando las escuelas históricas. Algunos incluso establecen que va a surgir el Renacimiento hasta el momento de la separación de la Iglesia protestante en el año 1517. Algunos otros más mesurados dicen que con la aparición de la imprenta en el norte de Europa, en Flandes. Entonces, ya realmente es como bastante extraño y no hay una fecha en específico. Entonces, 1492 es visto por muchos de los historiadores como el año en el que va a terminar este medioevo, por lo menos en España, y va a comenzar el mundo del Renacimiento. Bueno, porque pasan tres cosas importantísimas en 1492. La primera es el descubrimiento americano. Ok, lo recordamos desde la primaria y de la secundaria, lo tenemos bien marcado, ¿no? 1492, Cristóbal Colón descubre América. Pero también es la expulsión de los moros en España, de una España musulmana que tendría cerca de 800 años. Y también es la expulsión de los judíos, de una España judía, una España sefaradí, que tendría aproximadamente más de 1500 años. Entonces, es realmente el momento del parteaguas más importante. Y siempre nos dicen que, pues llegaron a los judíos y los expulsaron y ya, ¿no? Una serie de problemas religiosos, una serie de problemas políticos y los expulsaron. Realmente en esta clase de hoy vamos a ver de qué va, justamente, porque la expulsión no es algo que va a surgir de la noche a la mañana, sino es algo que va a surgir por lo menos desde 4 siglos antes. El día de hoy repasaremos y veremos de manera muy general los elementos que fueron sumándose en esta cadenita de acciones para llegar al fatídico día final de 1492. O sea, no es algo que surja de la nada, ¿no? Uno de los primeros antecedentes que podemos enumerar es los oficios de los judíos. A lo largo de las clases anteriores hemos visto cómo los judíos no podían tener oficios gremiales porque ser gremio significaba ser cristiano católico y estar del lado de la iglesia cristiana. Entonces, estos oficios de los judíos que tenemos en registros como sastres, tejedores, zapateros, herreros, farmacéuticos, carniceros, tintoreros, plateros, doctores y pequeños tenderos y vendedores de comestibles, y también los joyeros. Estos eran los oficios que no necesariamente podemos llamar gremios, sino oficios que tenían todos los judíos a lo largo de las diferentes
aljamas, que es el nombre que va a recibir las juderías. Aljama es en árabe, judería es en ladino y judería es en español. Entonces, estos judíos de las juderías van a tener estos oficios y algo que les había comentado desde clases anteriores es que recuerden que ellos no tienen la cualidad de ciudadanos. ¿Sí? Esto es algo muy moderno, esto es un concepto muy nuevo. Los judíos eran propiedad del rey. Así se establecía tanto en el mundo que hoy llamamos sefaradí, que es España, y el mundo ashkenazí, que es toda la zona de la Europa Central. Entonces, los judíos no tienen esta cualidad de ser ciudadanos y por lo tanto no tienen lo que hoy reconoceríamos como seguridad social, seguridad civil. Si el rey se levanta de mal día en ese momento, decide sacar a sus judíos, los puede sacar, ¿no? Y esa es la gran problemática. Los judíos en el mundo sefarad se ganaron un lugar dentro de la corona. Eso también es muy importante mencionarlo, ¿sale? Estos judíos que se ganaron en un lugar en la corona no eran todos los judíos, eran los judíos más importantes, los judíos más ricos, que lograron tener un cierto desarrollo con el mundo del rey, ya sea como tesorero, administrador, o incluso consejero, no digamos de los médicos. Estos judíos, lo voy a poner con rojo, se va a llamar judíos de corte. Ajá. Bueno, qué feo está el rojo, mejor lo cambio a blanco porque ni se ve. Judíos de corte. Estos judíos de corte son la minoría del pueblo judío que está dentro de las esferas del poder. La mayoría del pueblo judío, ¿quiénes son? Los judíos del pueblo. Y aquí, esto que lo he explicado a lo largo de las clases va a tomar más significado, porque ahora sí podemos decir que los judíos de los gremios o de los oficios eran parte de los judíos del pueblo, que trabajaban y vivían en una judería y tenían que estar pagando sus impuestos. Y la minoría eran los judíos de corte, que estaban al lado del rey o de la reina, ya sea de cualquier tipo de reino castellano, bueno, español que llamaríamos hoy, Navarra, León, Castilla, Aragón, ¿no? Y también del mundo árabe, por supuesto, ¿eh? Había judíos dentro de la corte de los emires, nazríes del reino de Granada. O sea, ahí estaban entre los dos. Pero ojo, aquí rompemos un mito. No eran todos los judíos. Era una pequeña minoría, ¿ok? Y esto nos da a la siguiente diapositiva, que es el problema de la usura. A lo largo de la historia y a partir del siglo XIX, por toda la propaganda antisemita intelectual, se ha generado la idea de que los judíos controlaban el mundo, ¿no? Lo vemos en este libro que tristemente pues, se sigue imprimiendo todavía, de los protocolos de los sabios de Sion, que pues no es otra cosa más que ideas que no tienen un sustento ni académico. Son, como muchos historiadores lo manejan, ideas pseudoacadémicas, pseudointelectuales, en el que los judíos son los que están controlando la banca, son los que están controlando el universo económico, ¿no? Y bueno, eso puede haber familias muy importantes y muy ricas dentro del judaísmo que tengan un papel importante dentro de la cuestión económica. Claro, como las hay musulmanas y como las hay cristianas. Y esto pasó lo mismo con la usura. Tenemos el concepto, incluso hasta la fecha, lo he escuchado en muchas ocasiones, de que los judíos se dedicaban a la usura. Otro gran mito, ¿no? Rompemos este mito. No, no es un problema judío la usura, no es una actividad específicamente judía la usura, sino lo es de muchas familias. No por nada, por ahí andan en la Edad Media finales y principios del Renacimiento la familia Medici, que es la gran familia banquera usurera cristiana. ¿Ok? Que le presta al Papa. O sea, ahí con ese elemento histórico no podemos ampliar. Pero vamos a explicar por qué los judíos desde la Edad Media, algunas familias de estos judíos se dedicaron a la usura. Bueno, les he dicho ahorita que los judíos no tenían calidad de ciudadano. ¿Ok? Por lo tanto, no podían tener ciertos oficios ni gozar de privilegios. Algo que se dedican a hacer los judíos en Sefarad y posteriormente en el mundo ashkenazí es tener algo de qué vivir que se pueda mover. Es decir, si mañana el rey se aburre de nosotros y nos saca, nos llevamos de lo que vivimos y nos vamos. Por esa razón, al lado de que no se le podía permitir a los judíos ser propietarios de tierras,
Por eso no vamos a encontrar judíos que trabajan en el campo para sí mismos. A lo mejor encontramos judíos que trabajan en el campo para el señor feudal. Eso sí lo vamos a encontrar. Pero son judíos comerciantes. Porque si el rey se cansa, agarramos las cosas y nos vamos por otro lado. Médicos, porque el conocimiento está dentro de uno y uno puede ir siendo médico por otros lados, ¿ok? Y la más importante, prestamistas, ¿sale? Ahí está la cuestión. Los judíos que tenían ricas embarcaciones, grandes rutas comerciales con el Mediterráneo y con el mundo árabe, pues eran los que podían prestar muchísimo dinero a los reyes. Les recomiendo muchísimo, digo, no trata específicamente el tema judío como prestamista, pero lo explica muy bien una novela maravillosa, que si no se quieren echar la novela, se la pueden echar en la serie de Netflix, que es La Catedral del Mar. En esa serie, guión telenovela, se explica muy bien, pero perfecto, queda claro, cómo eran los usureros en relación a los reyes. Y ahí te pone que, vamos, que no eran solo judíos, eran cristianos y eran de todos lados, ¿no? ¿Qué es la usura? Pues es el préstamo. Imagínense que en ese momento no existe el Monte Piedad, no existe Coppel, no existe Banco Azteca, no existe nada de eso. Y entonces tenemos que ir a pedir dinero en algún lugar. Y entonces, aquí viene algo por lo cual les va a hacer match, les va a hacer clic el por qué los judíos se dedicaban a la usura. La iglesia desde el Vaticano, fija el porcentaje de la usura. Y este porcentaje es de 33%. ¿Ok? Es decir, si yo te presto un dinero, yo como cristiano te voy a cobrar el 33% de interés. Es un montón, no, es un chorro de dinero. Los judíos a lo largo de todas las aljamas o juderías del mundo sefaradí empiezan a cobrar que el 15%, que el 20%, que el 8%. Y eso nos explica por qué la mayoría de los reyes o de los nobles acudía a los judíos para prestamistas porque tenían una mejor tasa de interés. Es eso la explicación histórica. Es bien interesante ver, no es que los judíos fueran los únicos prestamistas del mundo y entonces solo ellos. No va por ahí. Es que la iglesia fijó unas tasas de interés altísimas y entonces los judíos dijeron, pues claro que no, hay que ser buen negociante en este sentido del dinero internacional, yo te lo pongo de a 8%, de 20%. En registros históricos, lo más alto que nos hemos llegado a encontrar es 22%. Es lo más alto y no pasa del 22%, ¿no? Entonces, esto obviamente, para todas las familias prestamistas cristianas que están dentro del negocio, se empieza a decir, bueno, estos son malévolos, ellos controlan la banca. Es exactamente lo mismo que hoy veríamos en un tuit desinformado, como los que andan saliendo de Trump o de Pati Navidad con la vacuna del COVID. O sea, es eso, es información desinformada. Ajá, son notas desinformadas y obviamente que buscan y que tienen un trasfondo político. En este sentido, los cristianos querían competir con los judíos prestamistas, pero estos cristianos prestamistas no querían bajar sus tasas de interés, ¿ok? Porque se argumentaban de que la iglesia les había concedido el privilegio, ¿ok? Entonces, tenemos a estos dos grandes judíos, grupos de judíos, los judíos de corte, que van a ser súper importantes, la mayoría de ellos prestamistas, y los judíos del pueblo. Característica siguiente de los judíos prestamistas, que van a ser algo malo, negativo dentro de la propia comunidad. No por ser judíos de corte, los judíos del pueblo los tomaban en aprecio. Hemos explicado varias veces en el curso que estos judíos de corte, al estar en contacto con los reyes y al estar en contacto con la gente, empiezan a tener una relación más cercana y empiezan a dejar de vestir ciertas prendas o ponerse ropa más como de la moda del rey y se empieza lo que hoy se llamaría en la sociología el fenómeno de la asimilación. ¿Ok? Entonces, a ojos del judío que hace zapatos, este judío de corte no es un judío real, ¿sí? Ese judío de corte puede traicionarme porque se lleva súper bien con el rey, pero del otro lado de la cara de la moneda, ¿qué creen? Ese judío zapatero sabe que el judío de corte le da privilegios y que gracias a la relación que tiene esa familia con los reyes,
Toda la judería tiene una escuela, un panteón, una sinagoga. No los molestan, tienen ciertos privilegios. Entonces, ahí se empieza a jugar una cosa terrible, terrible, entre una estira y afloja, entre qué tanto la gente de la corte puede relacionarse con la gente del pueblo y los del pueblo, cómo ven con malos ojos a los de la corte, pero al mismo tiempo saben que es gracias a ellos que no están en una situación precaria, sino que tienen casa, comida y sustento. Fíjense qué problemático. Y esta problemática estira y afloja dentro de las aljamas o comunidades judías de España va a durar 4 hasta 5 siglos. Entonces, son 5 siglos de tensión, son 4 siglos de tensión muy, muy fuertes. Y por otro lado, esto es solamente hablando dentro de la comunidad. Por afuera de la comunidad, obviamente la iglesia cristiana y los señores cristianos más católicos, los señores nobles, perdón, más cristianos católicos, ellos van a empezar a presionar para que se saque del esquema económico y de la partida de este juego económico a todos los judíos de corte. Y el primer acto que va a utilizar la Iglesia Católica en favor de esta acción es el Concilio de Collanza. El Concilio de Collanza se llama de Collanza porque se hace en la ciudad española de Collanza hacia el año 1050. Muy poca gente sabe de este concilio, muy poca gente nos lo refiere. Y este concilio es muy importante porque los cristianos, a partir de este concilio, tuvieron mmm, la acción legal de quemar los libros religiosos cristianos. Aquí empieza entonces la verdadera problemática de la expulsión. Les voy a contar cómo está el chisme. Un día llegan los cristianos con los reyes y les dicen que saquen a los judíos de la corte porque pues, les están quitando la chamba. Los judíos, los reyes, no quieren sacar a sus judíos de corte y los cristianos empiezan a aliarse con la iglesia, tal cual, la institución eclesiástica, la iglesia española, una de las más poderosas de ese momento, bueno, digamos lo correcto, la iglesia castellana, porque no existe el concepto de España hasta 1492 con Isabel la Católica, ¿ok? Pues la iglesia castellana se une con la gente, con los ricos miembros de la corte, cristianos, no judíos, y empiezan a decirles que del Talmud se guardan un montón de ofensas a Jesús, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Obviamente, y claro está, el Talmud no tiene esto, ¿no? Pero como los cristianos no pueden leer hebreo ni conocen el hebreo, pues no pueden comprobarlo de viva fuente, así que empiezan a quemar y empiezan a ir sinagoga por sinagoga con un decreto del Papa para que se sustraigan los libros y a partir de ese momento los libros sean quemados en plazas públicas, en hogueras de plazas públicas. Ok, entonces este es el edicto de Collanza, la primera razón, ¿no? Y esto va acompañado de un montón de cosas. No solamente es que el libro diga algo terrible, no solamente es que el libro diga algo mal, sino que este mito sobre el libro está acompañado de otros grandes mitos de que el judío es malvado por naturaleza. ¿Cuáles son las razones de esto? Son muchas, pero la principal es que dentro de la teología cristiana, los judíos han matado a Cristo y por lo tanto es un pueblo deicida. Es una mentira repetida una y otra vez que se vuelve real. Di una mentira 1000 veces y será realidad, ¿ok? Y entonces se junta todo, se empieza a volver esta bola de nieve, ¿no? Socialmente, en la que la razón popular pesa más, ¿no? El status quo, la voz popular más bien, pesa más que la razón. Y entonces se juntan las dos esferas. Por un lado, la iglesia nos está diciendo que es un pueblo deicida, ahorita vamos a ver qué características les daban a este pueblo deicida, y por otro lado, los judíos de la corte se sienten presionados por sus adversarios cristianos de la corte. Y aquí se va a dividir en dos la historia. Aunque usted no lo crea y parezca raro de entender, la iglesia va a pugnar por sacar a los judíos de España desde el año 1058, desde el edicto de Collanza,
Y los reyes los van a proteger a los judíos. Así sucede. ¿Por qué? Pónganse en el papel del rey. Imagínense que se les van sus ricos prestamistas de la noche a la mañana. ¿Qué van a hacer? Van a tener que pedirle a un cristiano con un 33%. Ah, no, eso no nos conviene, ¿verdad? Entonces empiezan a dividirse. Es muy intensa la lucha de estos dos grandes bandos. De un lado, la iglesia diciendo, sácalos, 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 y del otro lado, los reyes, no, 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 no nos puedo sacar, porque son mi propiedad. Y yo decido qué hago con mi propiedad. Es un pleitazo que se va a extender durante los 1200, 300 y 400 hasta llegar a la solución final, 1492. ¿Ok? ¿De dónde vienen estas cuestiones del Talmud y del antisemitismo? Bueno, de un concepto cristiano llamado hebraica veritas. Este concepto cristiano también no nos lo han dicho mucho, es un poco complejo de entender, pero es muy interesante. La hebraica verita significa verdad hebrea, ¿ok? Y uno diría, ok, bueno, ya vimos qué significa. ¿Qué es lo que realmente representa para los cristianos? Es un poco enredado, pero nos vamos a ir pasito a pasito. La hebraica veritas es un concepto hecho por los cristianos, en el cual dicen, Jesús era judío, por lo tanto, los judíos guardan una verdad histórica sobre Jesús. Los judíos tienen que existir porque son la prueba fehaciente histórica de que el pueblo de Jesús existió y existe. Y ellos guardan cierto conocimiento y cierta verdad. Por eso hay que mantener a los intelectuales judíos y hay que mantener vivos a los rabinos. Porque cualquier cosa que no entendamos nosotros como cristianos, del Antiguo Testamento específicamente hablando, me puedo ir hacia ellos, hacia estos sabios talmúdicos, estos sabios rabinos, y preguntarles. Este concepto de hebraica veritas se mantiene durante toda la Edad Media, ¿ok? Y hasta eso es como un concepto muy de peace and love, ¿no? O sea, hoy lo entenderíamos así, bueno, pues no te hago nada, no me haces nada, pero pues tú representas el pueblo de Jesús y pues bueno, o sea, me ayudas a traducir, oye, ¿qué significa esta parashá que no la entiendo? Ah, pues mira, bla, 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 y ayudan a esta traducción. Tenemos muchas interacciones entre grandes jajamim o sabios del mundo sefarad y grandes teólogos cristianos. No es lo del día a día, tampoco me entiendan que es la panacea y que están agarrados de las manos cantando felizmente juntos. Claro que no, no funciona así, pero existe cierto grado de relación. Un día, con el edicto de Collanza ya hecho, y con estas pugnas tan intensas entre los judíos de corte y los cristianos de corte, un día los sacerdotes cristianos empiezan a decir, no existe hebraica veritas. Así de ese tamaño. ¿Qué significa que no exista hebraica veritas? Significa que ya no hay por qué proteger a los judíos. Fíjense nada más, y esto la iglesia un día dice, no existe hebraica veritas. ¿Por qué? Porque yo ya instruí a muchos de mis teólogos en el hebreo y ya lograron leer el Talmud en hebreo. ¿Y qué creen que dice? Un montón de leyes y cosas que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Y los judíos talmudistas dirán, obvio, o sea, claro, es nuestra religión, no tenemos que hablar del Nuevo Testamento, o sea, yo no sé de dónde sacaste tú que hay un montón de ideas que tienen que ver con el Nuevo Testamento, no, para nada. Y entonces la iglesia, a partir de decir, no hay hebraica veritas, le empiezan a quitar la protección a las comunidades judías. Fíjense qué fuerte, ¿no? Y empiezan a salir un montón de documentos. Este es el primero, generado por este papa, que es el Papa Inocencio III. Chisme aparte, el mismo papa que funda la orden de los franciscanos, que funda la orden de los dominicos, que funda la orden de los agustinos. Ahorita vamos a unir historias. Y la Constitutio Pro Iudeus, ¿no? Es un documento que empieza a dejar huella y decir, no existe la hebraica
veritas. Por lo tanto, si los judíos no están protegiendo el conocimiento antiguo, pues, ¿qué están haciendo? Y les quitamos la poca, ¿no?, autoridad que llegaban a tener dentro del ambiente eclesiástico. Les repito, los reyes siguen defendiendo a sus aljamas y los reyes siguen defendiendo a sus juderías, ¿ok? Esta Constitutio Pro Iudeus es un documento que empieza a poner en algún momento que se puede profanar la propiedad privada del judío. Se puede llegar a alterar una sinagoga, un panteón, una yeshiva, y se puede empezar a sacar a las comunidades, y es más, se puede empezar a bautizar a las comunidades. Esto es seguido del Concilio de Letrán. Vean las fechas. Dentro del Concilio de Letrán se establece que además de bautizar a los judíos, forzosamente se podía, si el rey lo permitía. Si el rey no lo permitía, no se hacía, pero si el rey lo permitía, se hacía a la fuerza, ¿ok? Y el Concilio de Letrán es el primer documento que establece que los que no se bauticen, ya sea porque el rey no quiere o por otras cosas, deben de tener un distintivo en la ropa. Rodelas amarillas, rodelas rojas, sombreros extraños, que en el arte los vamos a ir viendo a lo largo de estas imágenes. Fíjense cómo aparecen, por ejemplo, este dibujo de estos judíos, con estos sombreros de piquito, a veces son más de forma de chupón, y son ciertas prendas que a partir del Concilio de Letrán se van a volver obligatorias, ¿ok? Obligatorias. La rodela roja, o en español la rodela bermeja, que así se le decía, o la rodela amarilla, que va a estar muy representativa en Italia, al grado de que el propio Miguel Ángel va a pintar a ciertos personajes judíos en la Capilla Sixtina con una rodela amarilla, ¿ok? O sea, de ahí viene el poner un distintivo, ¿sale? El rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, más o menos por los años del Concilio de Letrán, establece en sus cánticas, así se le llama este documento, que, fíjense nada más, el punto 3 de aquí, las sinagogas se les debió un respeto, ya que se trata de las casas donde se alaba el nombre de Dios, pero en modo alguno podía serles reconocido el estatus de recinto sagrado. ¿Qué es lo que vemos? Bien interesante. La iglesia está diciendo no, no y no, y el rey dice, espérense sí, y es mi reino, y yo hago lo que yo quiera con mis judíos porque son de mi propiedad. Fíjense qué fuerte. Esto a ojos del siglo XXI nos genera animadversión, pero en el siglo X, XII, XIII, XI, X era una cosa muy normal. Era la única manera de proteger en este sentido, ¿no? Pero eso sí, Alfonso el Sabio en esta misma ley dice, las sinagogas no deberán ser más grandes que las iglesias. Aquí tenemos la fuente documental de que se permiten este tipo de elementos, mas no se permite que siga una sinagoga, sobresalga en campanario o en altura o en lo que sea a una catedral o una iglesia cristiana, por más paupérrima que ésta sea en el pueblo. Eso genera posteriormente que muchas de las sinagogas, las veremos en el siguiente curso, se empiecen a excavar. Y la gente que haga una sinagoga sea como si bajaras a un sótano. Entonces, vista desde la calle, pues una iglesia es una casita chiquita, de un piso. Pero si bajas las escaleras, como si fuera un metro, ¿sí? Tienen doble o hasta triple altura. Es una manera muy inteligente, ¿no?, de lograr estos templos altos para la gloria de Dios, siguiendo las legislaciones de los reinos castellanos, ¿no? Aquí también empieza en el Alfonso, en los documentos o las partidas o las cánticas de Alfonso X el Sabio, pues también nos empezamos a dar cuenta de la posibilidad del antijudaísmo, ¿no? Vean el punto 1. Los médicos judíos sí podían atender a los cristianos, ¿sí? Pero las medicinas tenían que ser hechas por manos cristianas. No voy a dejar que un judío haga una medicina para un cristiano.
¿ok? O sea, existe también, por eso les decía, no es la felicidad absoluta, no es la panacea, ¿eh? O sea, muchos judíos son reubicados, las juderías se reubican al lado de los prostíbulos, que no era algo muy bonito para la comunidad, ¿no? Y se empiezan a hacer ciertas leyes que se van reprimiendo a estos judíos. En cuestiones del arte, ¿cómo se manifiesta en el arte este antisemitismo? Que ya lo vimos representado en el mundo legal, ¿ok? Ahí está en el mundo legal. Bueno, primero son varios estereotipos e imágenes que nos vamos a encontrar con este antisemitismo. La primera es la cerda judía, así se le llama, o el judío sucio. Es un dibujo que se repite muchas veces y cuando se crea la imprenta se va a imprimir muchas veces, que es un puerco, un jabalí, un cerdo muy grande con colmillos muy pronunciados, que da de mamar leche a los judíos. Es una imagen muy fuerte que se va a repetir a lo largo de todo el mundo sefarad y también del Ashkenaz. Obviamente con dinero pagado de la iglesia, porque ya vimos los bandos cómo se dividieron. ¿Qué representa este dibujo? Además de una grosería, obviamente, ¿no? Representa que el animal sagrado, el animal profano dentro del judaísmo, que es el puerco, pues es el que rige a, a todos los judíos, ¿no? Eso es algo bastante intenso. Viene acompañado con estas filacterias o textos en tela o en listón, así se le llaman en el arte, estas tiras de tela, ¿ok? O estas tiras de cuero muchas veces que tienen inscripciones, se le va a llamar filacterias, ¿ok? Las vamos a ver a lo largo del arte medieval y del Renacimiento. Tienen textos de propaganda antisemita y donde vemos la caricaturización exacerbada de los judíos, algunos de ellos con estos sombreros, ya se fijaron, estos sombreros tan extraños que son parte de los distintivos y todos están adorando, venerando a este animal. El segundo elemento que veremos también en el arte es el judío como leproso o causante de la lepra. A lo largo de la Edad Media se van a desarrollar la peste bubónica, ¿no? Es una epidemia que va a durar 400 años, ¿ok? Si nos quejamos del COVID, bueno, nos está yendo increíble en ese sentido, ya hay muchas vacunas, ¿no? Y esto es 400 años. Imagínense vivir 400 años en epidemia. Imagínense, qué fuerte. 400. ¿Okay? El último brote de fiebre bubónica, de peste bubónica registrado, incluso pasó estos 400 años y se registró en el puerto de Marsella hacia el año de 1720. Imagínense, o sea, todavía después de esos 400 años hubo brotes aleatorios hasta el último registrado, 1720. Entonces, los judíos dentro de su comunidad sabemos perfectamente que tenían todos estos ritos de limpieza, la propia dieta kosher, la limpieza de las manos, la limpieza de la ropa, de la casa, ¿ok? Es una religión muy limpia y además que lleva la limpieza a un nivel mucho más importante o sagrado y por eso es unánime, es colectiva a ojos de los cristianos que no gozaban de tanta limpieza, era un milagro o tal vez una obra de Satanás que los judíos no se enfermaran tanto. ¿Ok? Claro que no, porque estos cuates pues lavaban las frutas, lavaban las verduras, buscaban que no hubiera insectos, dividían la comida, no te comías nada que se arrastrara para empezar. O sea, hay muchas cosas dentro, no solamente la dieta del kashrut, sino de toda la vida. ¿Sí? La halajá nos establece muchísimas cosas dentro de la vida y de la muerte, como por ejemplo no tener un muerto en casa, cosa que en el cristianismo sí se hace. Y 9 días. Imagínense el foco de infección, que sería un cadáver infeccioso 9 días en la mesa de la cocina o del comedor.
De ahí nace la tradición cristiana de llevar flores a los muertos para aminorar la peste, ¿ok? Porque había que tenerlos allí. Obviamente para nuestros ojos del siglo XXI sería más que obvio, ¿no? Pues claro, si tienes un muerto en tu casa 9 días, algo te va a pasar, definitivamente, ¿no? Y en el mundo judío, esta separación de lo vivo y lo muerto, tan tajante, de lo puro y lo impuro, tan tajante, pues es lo que mantiene, además, entre paréntesis, que las juderías no estaban dentro de la ciudad, sino estaban a las afueras de, entonces, en los límites. Entonces, eso es lo que te va a mantener una población relativamente sana o por lo menos menos afectada que el genérico de tu población. Los judíos tenían sus propios mercados, sus propios rastros donde mataban a sus propios animales, ¿ok? Sus propias huertas donde cultivaban con agua limpia sus propios alimentos. O sea, ahí existe eso. Y entonces empieza el mito de que los judíos son los causantes de la lepra y lo vemos en esta imagen padrísima, ¿no? Entonces estos judíos son los causantes de la lepra porque ellos no se enferman y ellos están, y aquí se acuña estas frases, envenenando nuestros pozos, envenenando nuestros animales. El judío usurero, que ya lo hablamos, se va a manifestar en el arte con la exageración de la cara, ¿sí? El arquetipo, la construcción y la satirización de las facciones, las orejas, las narices y los mentones primordialmente. ¿Ok? La manera de mostrar así a los judíos será puesta por parte de todos los pintores cristianos, tanto del mundo sefarad como en general del mundo europeo. Esto no es específicamente en contra de los judíos, ¿no? Todas las culturas ponen a sus enemigos de esta manera satirizada. Recordemos un Diego Rivera pintando a los españoles en el Palacio Nacional. ¿Sí? Están igual, ¿no? O sea, recuerden que el arte es propaganda política y propaganda religiosa y hay que transmitir un discurso. Y bueno, el discurso es tal, ¿ok? Dos, el judío vampiro. Este tipo de representaciones se hacen muy interesantes porque ya de plano ya no sabemos de dónde vino, ¿ok? Como tantas cosas, ¿no? Y se junta al judío vampiro. El vampiro es un término, es un monstruo, es un demonio, una figura, un ente malvado que va a existir desde la antigüedad persa y babilónica y siria, pero toma muchísima fuerza con la peste bubónica, justamente en el medioevo. La gente empieza a creer no en los vampiros, sino en una cosa que se llama revenant. Ajá, el revenant se traduce como el que es el que vuelve, ¿ok? Una especie como de zombie, pero que chupa sangre, ajá, y estos se empiezan a creer la gente que existen porque a gran cantidad de muertos en las epidemias, pues no hay dónde enterrarlos y se empiezan a inflar los cadáveres en la calle. Y la gente nos explica cómo es posible que un muerto se empiece a inflar. Y las explicaciones son, está comiendo, está bebiendo de nosotros, nuestra vida, nuestra esencia, nuestra sangre, y por eso está engordando. Y hay que meterles un ladrillo en la boca y amarrarlos con cadenas. Posteriormente se crea la idea de con un estaca en el corazón y así se va construyendo a lo largo del Renacimiento y del Barroco esta idea del vampiro que llega hasta el famoso novelista Bram Stoker con su obra epítome Drácula, ¿no? Basada en otros mitos del gran voivoda Val Draculea, ¿no? De la Hungría del siglo XV, ¿ok? Es una mezcla, es un collage precioso el concepto del vampiro. Y bueno, aquí resulta también que, pues claro, o sea, estos judíos son los que nos están chupando la vida, chupando la esencia, chupando la juventud y se empiezan a transformar en la idea de un judío vampiro. Escrito así en documentos de franciscanos y de dominicos. Al mismo tiempo, los judíos, que son personas loables,
¿no? Dentro de las comunidades cristianas y católicas por ser médicos, grandes médicos. Recordemos al famoso Rambam, al gran Rambam de bendita memoria, ¿no? Maimónides, como uno de los grandes médicos. Bueno, empieza la histeria colectiva, como hoy lo veríamos en la gente que tuitea, no me voy a vacunar porque me van a meter un microchip, ajá, en la sangre, o en ese momento era, no me voy a dejar atender por un médico judío, porque es un traicionero y porque busca matar a la gente. ¿Sí? O sea, empiezan estas cuestiones con la medicina. Y el más importante de todos, el crimen ritual y la sangre en las matzot. Los cristianos a lo largo de las fiestas de Pascua, de las diferentes cenas de Pascua judía o de Pesaj, empiezan a pensar que los judíos hacen la matzá, el pan plano, el pan ácimo, el que no se leuda, con sangre de niño. Esto empieza particularmente en Italia con un chismesote del niño San Simoni de Trento, así se llama, el niño Simón de Trento, de hecho aquí lo ven, Simón, el niño San Simón y de Trento, un día se corre el chisme de que los judíos de la judería de Trento han secuestrado a este niño y se lo han llevado. Y lo han hecho pedacitos, lo han circuncidado y la sangre se utiliza para hacer la matzah. Bueno, no hay nada más cero kosher que la sangre, ¿no? O sea, dentro de la dieta del kashrut no se puede comer moronga, vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay relación entre una sangre que se utilice para hacer la matzá. Pero los cristianos van a utilizar ese discurso para obligar a los judíos que durante el Seder de Pesach, la cena de Pascua, se abran las puertas para que los vecinos cristianos puedan entrar y revisar, incluida el ejército, incluida las guardias civiles, para observar que no haya niños sacrificados ni sangre. Esa es una tradición que en familias que venimos del lado sefaradí todavía se sigue acostumbrando que en cierto momento del ceder se abre la puerta. Claro que la abuela te va a decir que es para que el profeta Elías llegue, pero se ha logrado ver históricamente que la cuestión del profeta Elías probablemente fue algo que se utilizó para cubrir el hecho de nos están obligando a abrir nuestras puertas de nuestras casas para que inspeccionen. Imagínense qué molesto sería que en la cena de Navidad tuviera que permitirle la entrada a la Guardia Nacional para que les revisara y les cateara los platos. O sea, imagínense qué fuerte, ¿ok? Y la otra, que viene por incomprensión meramente, las incomprensiones de las fiestas. En eso los vecinos cristianos han de haber dicho, ¿por qué nuestros vecinos judíos se la pasan fiesta y fiesta cada rato, ¿no? O sea, siempre se la pasan comiendo y en fiesta, y algunas más extrañas que otras a ojos del cristiano, como lo deja registrado documentos medievales, en el que los cristianos se espantan porque en Purim, en la fiesta de Purim, gritan las juderías y suenan instrumentos y grita la gente en la noche. Claro que un judío sefaradí de ese momento diría, no pasa nada, nos le estamos pasando bomba. Mira, cada vez que dice Amán en la Megilat Esther, gritas y agitas y haces ruido y tomas vino. En ese momento el vecino cristiano hubiera dicho, ¿me dejas? O sea, puedo participar en tu fiesta, será muy divertida. Pero en esta incomprensión y segregación cultural, pues sí era bastante extraño para los vecinos cristianos escuchar a la lejanía. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Seguramente están quemando un niño, ¿no? O sea, vean cómo empieza como toda esta parte, ¿no? De la cuestión de la sociedad, de los mitos que van a lo largo de la sociedad. Y obviamente se redescubre hacia cuando los sacerdotes cristianos pueden interpretar el hebreo, leer en el hebreo, empiezan a decir que hay calumnias a la Trinidad, a la Virgen, a los santos, y se empieza a hacer la representación artística de la sinagoga. Como una mujer, aquí la ven en su pantalla, una mujer cubierta con un velo, es decir, está ciega. En muchas catedrales góticas
nos vamos a encontrar la representación de la iglesia como una mujer coronada con el cáliz de la Eucaristía y la cruz de Cristo, y al lado la sinagoga, que es esta mujer, a veces con una balanza rota, es decir, ya no imparte la justicia, y con el rostro velado. Es una mujer que no puede ver. Se empieza a hacer la alegoría, porque esto en el arte es una alegoría. Cuando representamos con formas humanas sentimientos o cuestiones abstractas, como la paz, la alegoría de la paz, una señora con una paloma, ¿no? O un ramo de oliva en la mano, la alegoría de la guerra, la alegoría de lo que quieran. Ah, bueno, pues la alegoría de la iglesia existe en el medioevo y la alegoría de la sinagoga, ¿ok? Y vamos a abrir a preguntas en un momentito para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hasta este momento. La profanación de hostias. Esto también es algo que surge en el mundo italiano y de allí se va al mundo general, en el que se cree que los judíos van a robarse hostias. Esto tenemos muchísimos retablos. Este retablo, por ejemplo, está en Barcelona, en la Catedral de Barcelona, en donde se ve toda una historia de cómo los judíos van, roban una santa forma, una hostia consagrada, y la pican, y cuando la pican, sangra. Y entonces es el reconocimiento milagroso de que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Encarnado. Pero pues nadie aquí en la historia está contando la idea de que un judío quiera o no quiera aceptar la hostia. Por supuesto que las comunidades judías te dirían, no. O sea, nosotros ni siquiera creemos en la hostia porque robaríamos una hostia consagrada, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Entonces empiezan todos estos mitos de han robado la hostia, y aquí vemos el combo mix, ajá, que te incluye niño y hostia. O sea, aquí en esta imagen vemos los dos, el niño y la hostia, siendo profanados, sacrificados, seguramente en vísperas de Pesaj. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? A ver, veo por acá, los repaso, ¿no? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Perfecto, muchas gracias. Acá estoy viendo a todos. Perfecto, muy bien. Esperen un momento porque aquí viene un video. En esta parte viene un video y necesito compartirlo con sonido para que todos ustedes lo oigan. Denme un segundo, por favor. A ver, acá estamos. Perfecto, listo. Ok, voy a compartir entonces otra vez pantalla ya con sonido para que lo puedan escuchar. Listo. El video. Los debates. Avancemos al siguiente. Ya vamos viendo toda la carga antisemítica también en el arte, la carga teológica, la división de que los reyes están apoyando a sus juderías y los sacerdotes están en contra de sus juderías. ¿Okay? Y llega el momento en el cual solicita a la iglesia un debate. Esto es terrible, de verdad terrible. Imagínense que a ustedes los acusan de un robo y la familia del que los está acusando de robo lo cita a un debate en su propia casa, con toda la familia del supuesto robado. ¿Ustedes irían? Creo que no. Por supuesto que no. ¿A qué me voy a meter allí? No hay nadie imparcial. Todos están obviamente a favor, porque es la familia del que supuesto robado, en la casa del robo. Creo que no voy a ir. Pero en este momento, las pobres juderías no podían tener el privilegio de decir, no voy. Entonces, los grandes rabinos eran citados a debates interesantísimos, ¿no? Para defender la hebraica veritas. Estos debates son históricamente, hay que decirlo, digo, se dice con mucho respeto, pero hay que reconocer lo ridículo que puede llegar a ser un fenómeno histórico con todas sus letras. Estos debates son ridículos, en donde los cristianos empiezan a cuestionar a los talmudistas, a los grandes rabinos, qué cosa dice y qué cosa no dice y por qué, desde la perspectiva cristiana. Obviamente, cada una de las respuestas escandaliza al público, escandaliza a los sacerdotes,
Estas respuestas descontextualizadas van generando una bola de nieve que va creciendo, en donde los cristianos no pueden entender el concepto de qué es Mishnah, qué es Talmud, qué es Midrash, qué es Halajá y qué es Agadá. Y los judíos tratan de explicarlo y en esta incomprensión son tildados de herejes, malévolos y obviamente no existe la hebraica veritas. El debate más famoso de muchos debates que hubo, muchísimos debates que hubo, es el debate entre el gran Ramban, con N, Nachmanides, el gran rabí Nachmanides de Barcelona, y los principales sacerdotes. Y aquí vamos a ver un video muy divertido acerca de cómo fue la disputa de Barcelona. Y aunque está contado en chiste, no crean que se diferenció mucho de la realidad, ¿eh? שלום וברוכים הבאים לוויכוח ברצלונה. הערב נדע איזו דת חזקה יותר, הנצרות המגניבה או היהדות המבאסת. מהצד של הנוצרים נמצא איתנו היום פבלו קריסטיאנו. ומהצד של היהודים אני מבקש, פייר פייט. אני גאה להזמין הוגה דעות, חוקר, מתמטיקאי, רופא, פילוסוף, פוסק בתורה והאסטרונום. קבלו את הרמב"ם. תודה רבה, אבל אני לא הרמב"ם, אני הרמב"ן, עם נון. לא רמב"ן. טוב, סליחה, חברים, טעות שלנו. תוציאו בבקשה את האיש הנחמד הזה ואת המשפחה שלו להורג ותכניסו הנה את הרמב"ם. למה? למה להורג? גם אני הוגה דעות, פילוסוף, חוקר וגם כן אסטרונום. טוב, בסדר, קריסטיאנו, אכפת לך לתת פור לבחור הנחמד הזה? זה כולה רמב"ץ. רמב"ן, רמב"ן. רמב"ק, תתכונן לזימבול. עם נון. זימבול? בסדר, אין בעיה. והשאלה הראשונה מופנית לרמר"ם או לרמה שאתה רוצה. רמב"ן. האם המשיח האמיתי כבר הגיע? תנו לו. כתוב בתורה. נגמר לך הזמן. זה הזמן? כן, עם נון בסוף, כמו שאתה אוהב. קריסטיאנו, האם ישו המשיח? גרזיה. רבותיי, יש פה פסל, see? לפי הפסל, מה נראה לכם שעושה פה ישו? האם ניכר שהוא משיח מתוך הסיטואציה הזאת? אני רק מחזיק את זה, כן? אני לא אומר שום דבר בפסלי. אתם תגידו לי, הוא נראה פה משיח או לא? הוא לא יודע, אולי יש אפשרויות אחרות. אני לא יודע, אולי תגיד לי אתה, אולי הוא מחכה בתור לקופת חולים, אולי הוא רב עם חמותו, כן תבואו, לא תבואו בשבת, למה החמית שלה עושה לו בלגן בבטן, אני לא יודע, אולי הוא לוקו. איך אתה משלב בין הומור ודת? זה תמיד עובד. בום על הפרצוף היהודי שלך. רגע, חברים, אני דורש את זכות הדיבור. צודק, אני מתנצל, זכות הדיבור אליך. חברים, כולם יודעים שעם בואו של המשיח תתקיים תחיית המתים. אבל תחיית המתים עדיין לא התקיימה. לפיכך ברור שהמשיח לא הגיע. וישו, דווקא בגלל שהוא אמיתי וקיים ולכאורה הגיע, הוא לא המשיח. וחוץ מזה, אם היה מגיע, גם חמותי הייתה קמה לתחייה ואז וואו, הלך עליי. למה? כי היא מכוערת ושמנה וכל הזמן אוכלת בננה והיא הייתה צועקת לי, לוקו, אתה לוקו. הוא בסדר, הוא בסדר.
חברים, הופה, יש לנו מנצח! וכפרס אתה זוכה במלגת לימודים יוקרתית בבית ספר הגבוה סתם אחי, אתה מגורש מספרד. מה מגורש? רגע אחד, רגע, מה קורה פה? מה, הכל מכור? אני לא מבין. הרמב"ם היה מבין. הייתה פה תחרות. רגע אחד, עולה! חברים, תודה רבה לכם ולילה טוב. הוויכוח הבא בין היהדות לנצרות יתרחש בעוד 200 שנה בטורטוסה. כרטיסים אפשר להשיג אצל סיגל ביציאה. תודה רבה. לא, זה היה בסדר, היה צריך להגיד, זה היה בור, אבל אחת. Y bueno, es importante mencionar que al final estos personajes que acaban de ver acá en el video, que nos resumen 3 semanas de debate, okay, el debate duró 3 semanas. Es muy interesante ver cómo el Ramban, el gran Nachmanides, aunque dijo lo que pensaba, ¿no? Obviamente fue expulsado de España y el rey de Aragón tuvo que cuidarlo y velar porque llegara sano y salvo, porque la iglesia ordenó obviamente la aprehensión de él. Y por otro lado, el otro señor que vemos, Pablo Cristiano, era nada más y nada menos que un converso. Y aquí viene una de las verdades más intensas de la expulsión de los judíos. Muchos judíos de corte empezaron a convertirse al cristianismo, muchísimos. Y muchos de ellos empezaron a entrar en las filas de la iglesia. Este señor llamado Pablo, que se llamó Pablo Cristiano, era una persona que había pertenecido a la comunidad de Barcelona y cuando sale de la comunidad judía de Barcelona, se vuelve sacerdote y va a empezar una política anti-judía, ¿no? A lo largo de todas las aljamas y de las juderías. Es bien fuerte ver cómo una de las principales razones de la expulsión de los judíos, además de la iglesia, van a ser todos los conversos que se van a unir y se van a enfilar. Y no es el único nada más. A lo largo de estos siglos van a existir muchísimas personalidades de gran importancia, como el Rabí de Toledo, que se va a volver en también Pablo de Santa María, en el obispo de Burgos. Imagínense qué fuerte. Es rabí principal de la ciudad de Toledo y se vuelve después el obispo de Burgos y arzobispo del reino de Castilla. Y de allí vienen estos ataques más fuertes. ¿Okay? Entonces, vamos viendo que la iglesia va convirtiendo, digo, esto está resumido muy, pero de veras mucho, ¿no? Son una serie de pugnas, muchísima gente, hay conversiones terribles y bromas de muy mal gusto. Una de ellas es en Salamanca, me parece, los judíos se reúnen a orar para Yom Kippur y mientras están rezando, los cristianos se meten al techo de la sinagoga y dejan caer sobre la sala de oración y toda la gente que está rezando cruces de papel con un tipo de pegamento. La gente que está rezando, que está en pleno trance del rezo, empieza a ver llover cruces blancas de papel que se les pegan en la cara y en la ropa, se hace la histeria colectiva y salen corriendo de la sinagoga con este terror de dónde vienen las cruces, por qué están cayendo, y toda esa comunidad se convierte al cristianismo por miedo. O sea, esos son los tipos de cosas, ¿no? Que hoy diríamos, bueno, pues no es más que una broma de mal gusto. No, en ese momento tenía todo el otro significado. Fíjense qué fuerte. Y eventos como esos van pasando a lo largo del tiempo hasta que todo esto detona en las terribles matanzas de 1391. Fíjense cómo va subiendo el termómetro de actividades. Primero, no son más que problemas entre el rey y el papa. Luego empiezan a haber problemas de la hebraica veritas. Se juntan con estos antisemitismos que vemos a lo largo del arte. Luego hay debates en donde los judíos quedan mal parados. Y cuando la iglesia ya no puede presionar más, en 1391 se asalta la judería de Sevilla el 6 de junio y es una cosa
terrible, una cantidad de asesinatos tremendísimos, liderados todos ellos por un sacerdote. Este sacerdote convoca un ejército. Este ejército está hecho de gente que sale de la cárcel y atacan la judería de Sevilla. La judería de Sevilla para ese momento sabemos que tenía murallas y la gente se fue, los judíos de la ciudad se fueron a este momento, a esta parte que eran las afueras de la ciudad, a resguardarse en su judería, pero el ejército armado por este padre de apellido Martini, ahorita lo vamos a ver quién es, empieza a incendiar las casas con flechas y arcos, con fuego, y se empieza a quemar la judería hasta que la gente tiene que salir de la judería para defenderse, para poder vivir, y es cuando entran el ejército. Para esto el rey no estaba ni enterado, recuerden que no hay WhatsApp, ¿no? Entonces no puede llegar rápido, y se arma una matazón terrible el 6 de junio de 1391. Para el 15 de junio de ese mismo año, Córdoba, Montoro, Andújar, Jaén, Úbeda, Baeza y Toledo han sido sus juderías quemadas. Piensa nada más, no fue solamente en Sevilla, sino se extiende en estas otras. La gran judería de Córdoba, por ejemplo, y la gran judería de Toledo eran enormes, eran gigantescas. ¿Sale? Ahí está Córdoba, Montoro, Andújar, Jaén, Úbeda, Baeza y Toledo. ¿Okay? Van más la de Sevilla, que está acá. Entonces van subiendo, van avanzando, este ejército va avanzando. Es terrible el terror en la aljama de Burgos. La gente, los judíos, saben que están quemando las otras aljamas. Ya llegaron los mensajes de que el ejército de este padre, Raimundo Martini, no sabemos a dónde va y van a atacar cualquier tipo de judería, saqueando, obviamente. Se destruye la aljama de Valencia también, que era hecha polvo. Más adelante vemos que se empieza a disminuir la población sefaradí, porque los asesinados son demasiados. Es terrible las noticias, los documentos nos demuestran que la gente no se daba abasto en el entierro de sus muertos. Y los que sobrevivieron fueron arrastrados a las plazas mayores a convertirse al cristianismo obligatoriamente. Es un momento terrible donde en varias juderías va a suceder algo terrible, más terrible aún que esto, en el que los padres, al verse pues entre la espada y la pared literalmente, deciden suicidarse y matar a sus hijos, suicidándose después, para evitar que sean las niñas y las mujeres violadas por los ejércitos cristianos y que no sean sometidos en contra de su voluntad. Es una cosa terrible. Para el 2 de agosto también se asalta la judería de Mallorca, que está en las Baleares. O sea, hasta allá llegó la onda de destrucción de cada una de estas juderías, la judería de Mallorca. El 5 de agosto se asalta la judería de Barcelona, de la cual solamente queda el nombre, el Montjuïc, el monte de los judíos. Ahí queda, es terrible esto también. Ahí el señor de Barcelona muy mal porque les ofrece protección en su castillo. Se van todas la comunidad a meterse al castillo que estamos viendo del señor de Barcelona, de uno de los señores feudales de Barcelona. Y cuando ya están adentro, les dice, o se convierten o los mato yo aquí. Entonces, fíjense qué fuerte, o sea, esta destrucción, el 9 de agosto se cierra la judería de Gerona y también se va a quemar parte de la judería de Gerona. Y de las más destruidas al grado de que apenas se encontró en excavaciones arqueológicas fue la aljama de Lérida, una de las aljamas más grandes e importantes del mundo sefaradí, y lo que queda de ella es esto, las piedritas, ¿ok? Que están rescatando los arqueólogos. Y es Raimundo Martini el que ordenó todo. Es un sacerdote cristiano que tiene muchísima odio a las comunidades, que ve en los reyes los principales protectores de los judíos y que piensa que los reyes deben de tomar una decisión definitiva, y al no tomarla, Raimundo Martínez, o Martínez, también se le ha llamado así,
decide tomar la justicia por su propia mano. Y les repito, 1391 es el año de todas estas matanzas. La clase anterior, cuando vimos el arte dentro de las fiestas en el judaísmo, uno de ustedes me preguntaba, ¿no? Que por qué había tan poquitas piezas. Pues esta es la explicación. Esta es la explicación. Imagínense cuántas sinagogas, casas, escuelas, panteones no se destruyeron, cuánta gente no fue asesinada, pero además cuántos documentos no se quemaron y cuántos elementos de la orfebrería, oro, plata de las sinagogas fue robada. O sea, esa es la razón por la cual no tenemos más que pocas cosas de una vida judía de más de 1500 años, por la enorme destrucción de todas estas aljamas. Estas son las aljamas que tenemos registro que se destruyeron. En este momento hay un censo aproximado de unas 200 aljamas a lo largo de todo el reino de Castilla, León, Aragón, Navarra y demás. Y muchísimos de estos judíos huyen de este lado y se van al lado árabe, que es Granada. ¿Ok? Muchísimos de estos judíos se van y no van a regresar al lado cristiano, sino que se van a quedar dentro de la judería de Granada. ¿Qué queda después de estos asaltos y de estos terrible destrucción a lo largo de toda la Sefarad, ¿no? Un problema enorme. El primero, los muertos y los brotes infecciosos. Imagínense qué terrible, ¿no? El caos y la destrucción. Dos, estas propiedades se las empieza a adjudicar la corona, las que puede, porque la iglesia es la principal ganona. La iglesia confisca las casas de estos judíos, confisca las tiendas y confisca obviamente los templos. Y no hay que decir de las escuelas ni de los panteones. Se destruye todo el arte sagrado que existía en este momento, en estas regiones, y hay un gran problema porque ahora tienes un montononón de conversos. Un chorro y dos montones de nuevos cristianos que ayer eran judíos y que ahora tienes los conversos. ¿Qué debe hacer la corona? Debe proteger a los conversos, debe decirle a los conversos, no pasa nada, fueron obligados en contra de su voluntad. Entonces ahí les va el documento que dice que ustedes no son cristianos reales. ¿Qué hacen los judíos? Deciden convertirse, como dijera el gran Rambam, y después mudarse de tierras y retornar a la fe judía posteriormente. Son problemas tremendos, tremendos. Y la mayoría de los cristianos viejos, que serán los católicos de toda la vida, empiezan a ver con muy malos ojos a los cristianos nuevos. Muchísimos de ellos que han sido convertidos en contra de su voluntad. Hay una gran cantidad de gente que se muda hacia Jerusalén, hacia Tiberias, hacia Safed. De hecho, aquí llegan los grandes místicos de la Kabbalah que otrora Moshe Cordovero generara en el mundo español. ¿Sí? La Kabbalah históricamente tiene su fundación en España, en la España sefarad. Y bueno, acá, a Tierra Santa, se van un montononón de gente que logra escapar, ya sea como cristiano, como judía, convertida o no convertida, y se mudan, y se van allá, a Safed. Y surge el nombre de Marán Atá. Este es un dato muy puntual, muy importante, porque la mayoría de la gente dice, la gente criptojudía, o sea, los conversos, se llamaban marranos porque no comían cerdo. No es cierto, eso es una mala interpretación, no. El término marrano viene de la palabra Maránatá. Maránatá es un rezo en arameo que estaba muy de moda en épocas de Pablo, el creador del cristianismo. Pablo, en el mundo del archipiélago griego, puso muy de moda el rezo del Maránatá, que es un rezo con tintes escatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Es un rezo en el que nos dice, arrepiéntete porque Dios está muy cerca, porque ya viene la segunda venida del Mesías para Pablo, porque ya está aquí el fin de los tiempos. Eso es escatológico. Y Marán Atá era
la parte inicial de este rezo que fue utilizado en el siglo II de la era cristiana para convertir a los paganos en cristianos. Era un rezo en el que la gente decía Maranatá, y si decías el Maranatá, ya eras cristiano en épocas de Pablo. Durante todas estas matanzas de Sefará de 1391, se les dice a los judíos, si pronuncias el Maranatá, te puedes volver cristiano y no te matamos y no te secuestramos y no te hacemos nada. Entonces, muchísima gente, al ver la horda de soldados y de gente con armas entrando a tu casa, se hincaba y pronunciaba Maranatá para convertirse y salvar la vida. De allí viene la palabra marrano. ¿Ok? Estos son los maratanos. Ajá. Los maratanos son los que pronunciaron el Maranatá. Y se empieza obviamente a transformar la palabra y termina Maranatá, Maranatá, maratanos, marratanos, marranos. ¿Ok? Y ese es el origen de todo esto. Hacia 1935 se logra la aprehensión de Raimundo Martini o Martínez. Fíjense, 4 años después de haber hecho este caos terrible en la España sefarada. Y llega la última estocada tremenda, las leyes de Ailón. Como ya había tantos conversos, la iglesia no sabía qué hacer con tantos conversos. ¿Serán católicos de veras? ¿Estarán mintiendo en su espíritu católico? ¿Cómo sabemos si esta gente que fue convertida bajo la punta de la espada es realmente cristiana y no está en reuniones secretas o no está manteniendo este judaísmo en secreto? Y por eso la iglesia española, castellana, aragonesa, leonesa, navarra, euskera y demás, se decide juntar en la ciudad de Ailón, en Extremadura, para hacer un sínodo y decidir qué van a hacer con estas cantidades tremendas de judíos. Y la primera es, hay que reubicar a los judíos nuevos, a los cristianos nuevos, perdón, en barrios lejanos de sus familiares, para que no tengan contacto y no tengan que recaer los nuevos cristianos, no tengan la tentación de recaer en el judaísmo. 2, hay que resaltar esta condición inferior y miserable y cautiva a los judíos que se lograron salvar por alguna razón y que aún llegan a conformar una de las 20 familias que nomás quedaron en Tal Aljama. Hay que ponerles obligatoriedad, la barba larga, hay que obligarles a que traigan su distintivo rojo, su sombrero chistoso. Las mujeres deben de traer un manto sucio alrededor de su ropa y ninguna cristiana, ni siquiera las prostitutas, deben de cruzar los umbrales de las juderías. Es decir, se tiene que hacer esta segregación máxima. Quedan prohibidos los oficios de herrero, carpintero, juguetero, sastre, médico, cirujano, farmacéutico, droguero, carnicero, paletero, bla. Fíjense, les están quitando ya lo último que les quedaba a estas juderías. Se prohíbe que alguien sea llamado don o doña, si es judío o judía, y suben los impuestos para la iglesia. En este sentido, los reyes ya no podían apoyar tanto a las pocas comunidades, que ni siquiera seguían siendo pocos realmente, ¿eh? Seguían siendo bastantes, pero ya estaban muy menguados después de las terribles asesinatos de 1391. Y para acabarla de amolar en este sentido, a partir de las leyes de Ailón, los sacerdotes cristianos podían entrar a la sinagoga a darte sermón todos los sábados y entraban con los soldados para que no pudieran ser sacados. Y la gente tenía que quedarse forzosamente a escuchar todo esto. Esta catequesis obligatoria fue muy exitosa
Porque la gente con tanto lavado de coco wash, con tantos privilegios cortados, con una reubicación, con tantos muertos dentro de tu familia, con tanta segregación dentro de tu comunidad, pues la gente decidía convertirse al cristianismo. Y cada vez fueron más los conversos. Tenemos un gran problema. Los conversos ahora eran un problemón, porque la iglesia no sabía qué hacer con ellos. Y entonces sacan del archivo histórico la idea de, ¿los judíos están desde muy antes aquí? Sí, ok. Bueno, pues vamos a aplicarles la Inquisición. Aquí es cuando entra la Inquisición en el juego. La Inquisición fue originalmente fundada por el Papa Inocencio III, que lo acabamos de ver hace 3 siglos atrás, ¿ok? Y este señor utilizó la Inquisición para extinguir las diferentes posturas del cristianismo que había en ese momento y ya. Es decir, durante las cruzadas existió la Inquisición 1.0, ¿ok? Hasta ahí. Y se acabó. Estos cristianos españoles deciden rescatar del baúl de los recuerdos el concepto de Inquisición e instaurar de nuevo, solo en España, el santo oficio de la Inquisición. Para que los judíos están fuera de su jurisdicción, no pueden hacer nada con los judíos, ya la iglesia presionará de otras maneras, no se preocupen, pero del otro lado sí podemos observar a los que se dicen cristianos nuevos y empiezan a hacer redadas en contra de estos conversos, porque los conversos sí están dentro de la jurisdicción de la Inquisición y los inquisidores le llaman a los judíos conversos los alboraiques. ¿Qué significa la palabra alboraique? Significa quimera, significa en mexicano alebrije. Es algo de muchas formas, no sé lo que es, no sé si va o viene, no sé si es cristiano o si es judío, así que lo vamos a apresar y lo vamos a interrogar. Y en muchas de las interrogaciones sale a la luz que realmente son judíos todavía y se quema, como ustedes saben, a muchísimos judíos y se refuerza la idea de que el judío no puede cambiar su estructura porque ya nace malévolo. Y aquí entra nuestro personaje tan conocido, el cardenal Torquemada. En esta telenovela, en este capítulo, aparece Torquemada, que es descendiente de criptojudíos, descendiente de conversos. Y tal vez, digo, muchos investigadores, como el gran José Luis Suárez, que investiga muy bien este fenómeno, les recomiendo muchísimo su libro El problema judío, de José Luis Suárez, una joya de libro que te explica todo esto muy bien. Él nos dice que toda la gente que tenía una raíz judía para este momento, que ojo, para este momento sería la mitad de España, la mitad de España tendría una raíz judía por tantos conversos al mismo tiempo, ¿sale? Trataban de ser los más católicos de los católicos, los más extremistas de los extremistas, y este cardenal de Torquemada es el que instaura la Inquisición, o más bien reinstaura la Inquisición, y se vuelve el título de inquisidor. Su tío había sido también inquisidor, ¿ok? Y es uno de los grandes religiosos que va a luchar contra los reyes para que saquen a los judíos que están en España y que no se convirtieron. Torquemada recibe una España en donde muchísimos de los judíos ya se convirtieron y solamente queda un pequeño fragmento, son un chorro, son un montón, no, pero ya son un pequeño fragmento y es preciso sacarlos. Y entonces, aquí conectamos al chisme de la historia. Enrique IV de Castilla, medio hermano de Isabel la Católica, es educado por Torquemada.
Y cuando el inquisidor es el maestro del príncipe, del futuro rey de Castilla, ya podemos entender por qué dentro de un rey están las ideas de los voy a sacar, los voy a sacar, los voy a sacar, los voy a sacar. Fíjense nada más qué interesante. Quien no haya visto la serie de Isabel, la tiene que ver, por favor. Es larga como la cuarentena, pero la van a disfrutar increíble, ¿ok? Y en esta serie de Isabel, que está, creo que en Amazon Prime Video o ya está en Claro Video, yo acá haciendo el anuncio, de veras véanla, está padrísima, está muy bien hecha históricamente, muy bien, muy bien. Y si no, se les recomiendo el librazazazazo que sirvió para hacer la serie, una joya que es Isabel la Católica, déjenme acuerdo de quién es, de Luis Martínez. Híjole, qué increíble librazo, qué increíble librazo. Y el otro que les recomendé es El problema judío de José Luis Suárez. ¿Ok? Esos son los dos libros que les recomiendo, bueno, entre muchos otros que les recomiendo. Se los paso yo a los alumnos que están inscritos, se los voy a pasar en PDF. Este se los paso yo, lo tengo en PDF. No, bueno, mi dislexia está tremenda. Se los paso yo, está padrísimo. Bueno, Luis Martínez se los recomiendo bastante, ha hecho unos librazos increíbles de Juana la Loca, de Carlos V, el libro de Carlos V de este mismo autor, que es Carlos V, el César y el hombre. ¡Puf! Es una belleza. Es un tabicón, la verdad están bien larguísimos, pero son muy, muy, muy importantes para entender este contexto, ¿ok? Luis Martínez, Carlos V, el César el Hombre, Isabel la Católica, altamente recomendables, y El problema judío de José Luis Suárez. Yo todos estos los he encontrado en la Gandhi, entonces, y también descargables en PDF, también, nada más que yo les paso de Isabel la Católica, y les recuerdo la serie de Isabel la Católica, que se llama Isabel, de Televisión Española Internacional, que me parece que ahorita está en Claro Video. ¿Ok? Para México, ¿sale? En otros lugares, la verdad, sí creo que tienen que verlo en Televisión Española Internacional, en la página de internet. Después del anuncio comercial, este chavo, ¿no? Este hombre, el medio hermano de Isabel, que aquí se pone, re bueno el chisme. En ladino decimos lonzo, ajá, era un lonzo, estaba atabanado, ajá, o sea, menso, para gobernar. Y entonces su esposa le pone el cuerno con su mejor amigo y tienen a una hija que se llama Juana la Beltraneja, porque el marido, el mejor amigo de este señor, su capitán general, su gran capitán, se llamaba Beltrán de la Cueva. Y cuando nace la niña y todo el mundo empieza a decir, ay, mira, tiene ojos azules y el rey no tiene ojos azules, qué barbaridad. Ay, mira, la naricita igualita que la de Beltrán. Se empiezan a dar cuenta que la niña no es hija del rey, sino es hija del adelantado del rey, como se le llamaba, don Beltrán de la Cueva. Obviamente mucha gente trata de proteger a la esposa de Enrique, que es la reina Juana de Avis, una princesa portuguesa, y tratan de rescatar el honor de la reina Juana. Entre ellos, el que liderea esta cabalgata de honor, Beltrán de la Cueva. Pues claro que sí, ¿verdad? Me va a quedar mal parado, obviamente. Y de pronto, la gente le empieza a creer a la reina, el rey confía en su esposa, dice, no, esta es mi hija 100%, ¿ok? Y ganan una pelea dentro de la corte en el que, sí, o sea, la gente le termina creyendo al rey y a la reina. Claro que también hubo muchos elementos de presión. Y un día la reina, digo esto nada que ver con la clase, pero me encanta el chisme, y la historia es chisme. Un día la reina se va a Portugal a ver a sus papás y de pronto la reina ya no regresa. Y el rey la llama a pedir y no regresa y no regresa. ¿Y saben por qué no regresa la reina? Porque está embarazada. ¿De quién sabe quién? En Portugal. Y da a luz gemelos. Y cuando la gente se entera que da a luz gemelos en Portugal y que esos hijos no son del rey porque las cuentas no salen, y digo,
No, muy poca gente sabía contar en la Edad Media, pero esa gente era la importante. Obviamente pierde toda credibilidad la hija que ya había tenido el rey, Juana la Beltraneja. Y en ese momento, en un ardid político, es Isabel la Católica la que debe de continuar el reino de Castilla. Isabel la Católica por eso llega a ser reina de Castilla. A ella no le tocaba. Ella era la tercera en la línea de sucesión. Si vemos los hijos o los nombres, aquí les voy a poner el árbol genealógico, Juan II de Castilla tuvo dos mujeres. Se casó primero con, no me acuerdo, Aragón, Blanca de Aragón. Ok. Y con Blanca de Aragón, que voy a mover esto para que se vea, para que quepa, Juan II de Castilla. Y luego se casa en segundas nupcias con Isabel de Portugal. Aquí les voy a poner esto, para que se entienda mejor. 1 y 2. Con Blanca de Aragón tiene a Enrique, este que acabamos de ver, Enrique IV de Castilla. Y con Isabel de Portugal se muere Blanca de Aragón y vuelve a tener hijos. Y con Isabel de Portugal tiene a Isabel y tiene a Alfonso. ¿Ok? En España no hay ley sálica, es decir, las mujeres sí pueden gobernar, pero siempre y cuando no haya hombres. Entonces, el rey era Enrique IV de Castilla. Cuando se muere nuestro Juan II de Castilla, sube Enrique IV de Castilla. Y cuando envenenan a Enrique IV, sube Alfonso, un niño para este momento. Y Alfonso es envenenado. Oh, sí. ¿Cómo se llama? El que asesinaron del presidente de México, el que iba a ser presidente, el Colosio, ajá. El colosazo no existe desde ahorita, es de mucho tiempo antes. Y la mayoría de la gente apoya a Isabel como la próxima heredera. Isabel es la tercera en la línea de sucesión. Ese era el problema. E Isabel es apoyada por las comunidades y las aljamas, porque Isabel tiene una política favorable para los judíos de la corte. Pero, con todo eso, llegamos al día final. El día final, el Papa Sixto IV le ordena a la reina Isabel que saque a los judíos. Este papa lo hace influenciado por las ideas de Torquemada. E Isabel se resiste. Isabel y Fernando no quieren deshacerse de sus judíos porque están pagando una guerra, los judíos. ¿Qué cosa están pagando? La guerra de Castilla contra Granada. Y por si fuera poco, los judíos están pagando un segundo proyecto, llamado los barcos de Cristóbal Colón. Fíjense nada más, fíjense nada más en la importancia de estos judíos de corte. Isabel la Católica básicamente le pagan esta campaña política, por así decirlo. Muchos cristianos nobles, eso sí, en su mayoría, pero también ahí hay dinero de estos judíos nobles que la ven con buenos ojos. Al mismo tiempo, esta idea de que Isabel se quita las joyas para dárselas a Cristóbal Colón es una mentira, ¿no? Lo hace con el dinero de los judíos, estos barcos se pagan, y también la guerra de Granada. Pero el Papa está presionando demasiado. ¿Y qué creen que tiene Isabel de secreto oscuro? Porque Isabel, así de católica como la ven, tenía un secreto muy terrible. Y el secreto terrible era de que había falsificado el permiso para casarse. Es decir, su matrimonio no era válido. Fíjense nada más qué tremendo. Y no se podía poner a Sansón contra las patas con el Papa porque el Papa sabía. Entonces, Isabel es presionada una y otra vez hasta que
se hacen leyes. Isabel aprovecha, bueno, no aprovecha, ratifica estas leyes. Leyes de segregación, todavía más leyes de segregación hacia las comunidades. La ciudad de Badajoz prohibió comprar a los judíos las casas nuevas de su reubicación. León redujo bastante el espacio de la judería. Medina del Campo reubicó muy lejos a sus judíos para impedirles que llegaran temprano al comercio. Palencia los movió a una calle terrible que se llamaba la calle de Pan y Agua. Pues imagínense qué feo estaba esa calle. Burgos obligó a todas las parejas casadas, recién casadas de judíos, que se salieran. Vitoria, esa fue una muy especial, ahorita vamos a ver por qué. Y en este momento, ya con toda esta clase, podemos llegar a la escena final. Y la vemos en esta pintura padrísima del siglo XIX. Imagínense la escena final. Están Isabel y Fernando en su trono y llega el gran rabino, que son varios, son dos en específico, don Abraham Senior y don Isaac Abravanel, y le dicen a la reina, Su Majestad, bájele a estas leyes. Ya nos cortaron, ya nos mataron, ya nos reubicaron, ya nos convirtieron a la fuerza, ya somos muy pocos, bájele a estas leyes. Y en ese momento, como lo muestra la pintura que estamos viendo, imagínense la escena, irrumpe Torquemada en la habitación, y todo esto está registrado, irrumpe Torquemada, aquí vemos a un Torquemada, aquí vemos a uno de los dos grandes rabinos, no sabemos si es Abraham Senior o Isaac Abravanel, aquí está Isabel y Fernando, en su lema, en su palco, lo logran ver arriba el lema, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, que era el lema de gobierno de ellos dos, y está la corte, ¿y qué creen que hace Torquemada? Una escenita, bueno, ¿qué escenita? Escenota. Llega con un Cristo en la mano y dice, basta de apoyar a los judíos. Todo está registrado. ¿Queréis vender a Jesús como lo hicieron anteriormente? ¿Queréis venderlo por 30 monedas? Pues está bien, hágaoslo, vendedlo, aquí está. Y ¡pum! Avienta un Cristo a la mesa. ¿Ya lo vieron? Aquí está, ahí está. Vean cómo está la mano, y la avienta y está volando el Cristo a punto de caer a la mesa. En ese momento, Isabel lo entiende muy bien. Y Fernando también. Ya no pueden mantener a los judíos. Es demasiada la presión eclesiástica. No sabemos si Torquemada sabía del secretito oscuro de la bula de casamiento de Isabel y de Fernando. Pero en ese momento Isabel y Fernando van a tomar la decisión de la expulsión. Los historiadores que están más a favor de proteger a Isabel, porque sí tenía leyes pro-judías y apoyaba en lo que pudo a las comunidades, y es una lectura que se le ha dado, que Isabel no expulsa a los judíos, pero ella es la que realmente sí los expulsa, ¿no? Y para lograr suavizar históricamente este tema, hay muchos historiadores que han pensado que Isabel hizo esto para salvar a las pocas juderías y aljamas que quedaban. En ese sentido, no sé si lo hizo para salvarlos, pero sí coincido de que si se hubieran quedado, la Inquisición, más fuerte que nunca y Torquemada, hubieran replicado las matanzas de 1391 de una manera todavía más fuerte y hubieran acabado con toda la cultura sefaradí. Eso sí, la cultura sefaradí se salvó por la gente que salió y que emigró al Imperio Otomano, que emigró a Portugal y que emigró a Ámsterdam y también al otro cuarto lugar. Les repito, Imperio Otomano, Portugal, Ámsterdam y América. Así se lograron mantener estas comunidades y esta cultura sefaradí, que hoy en día sigue muy vigente. Si no hubieran salido, le hubieran existido menos en la historia, pero sí hubieran existido más pleitos como los de 1391 y se hubiera destruido. Este es el edicto de la Alhambra de 1492, en donde la reina y el rey firman la salida de los judíos y uno de los dos rabinos
que van a pedirle a la reina cuando irrumpe Fray Torquemada es Abraham Señor que se convierte al cristianismo. Es un duro golpe para el judaísmo sefaradí en este momento. Isaac Abravanel se mantiene adelante, se mantiene como un líder y el pueblo judío sale después de 1500 años registrados de historia en España, con una cultura tan impresionante como lo hemos visto a lo largo de estas clases, dejando atrás estos edificios, estas casas, esta tradición, ¿no? Y Vitoria, lo que les decía la clase anterior, ¿se acuerdan? Es la única ciudad que le dice a sus judíos, sálganse y su panteón no los vamos a destruir. ¿Por qué no destruyen el panteón judío de Vitoria? Porque gracias al conocimiento de los judíos, la población de Vitoria se salvó de uno de los tantos brotes de la peste negra. Y en manera de agradecimiento, el ayuntamiento de Vitoria les dijo que cuidarían a los restos de sus judíos hasta poderlos llevar a Jerusalén. Y tras la fundación del Estado de Israel, el ayuntamiento de Vitoria se lleva los restos de estos judíos en el panteón y los entierran en el Monte de los Olivos. Y el gobierno de Israel les agradece y les dice, bueno, ya hagan del parque lo que quieran, gracias por cumplir su palabra, a lo que el ayuntamiento, como les dije, dice que no y pone esta placa conmemorativa y hoy por hoy se queda como un parque para recordar la alianza y la presencia judía dentro de Vitoria. 3 fuentes finales para terminar este primer bloque de la clase y pasar al pequeño segundo bloque son las que nos describen la salida de los judíos. Este es un texto, un documento de la época. Salieron de las tierras de sus nacimientos, chicos y grandes, viejos y niños, a pie y caballeros en asnos y otras bestias y en carretas, y continuaron sus viajes, cada uno a los puertos que habrían de ir. E iban por los caminos y campos, por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, unos muriendo, otros naciendo, otros enfermando. Que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre, por do iban, los convidaban al bautismo, y algunos con la cuita se convertían y quedaban, pero muy pocos. Y los rabíes los iban esforzando, y hacían cantar a las mujeres y mancebas, y tañer panderos para alegrar a la gente. Así salieron de Castilla. Este es una carta que se le atribuye a don Isaac Abravanel. No es un texto que escribió él, eso se sabe el día de hoy, es un texto posterior, pero es muy intenso el reclamo. Les voy a subir la presentación a la página para que los alumnos la puedan checar, pueden tomarle fotografía también si quieren, pero leemos esta parte, ¿no? Que me parece interesante. Hágase vuestras mercedes autores de esta iniquidad. El editor le está reclamando a los reyes. Por generaciones a venir será relatado repetidamente cómo su fe no fue benevolente y cómo su visión fue cegada, pero más de sus actos de odio y fanatismo, el coraje del pueblo de Israel será recordado por haberse enfrentado contra el poderoso imperio español. Seguimos más adelante y dice, nosotros los judíos, con sus hechos en las páginas de la historia y de los recuerdos de nuestros sufrimientos, incurrirán el mayor daño a sus hombres, más que el mal que nos ha causado. Nosotros les recordaremos a su vil edicto de expulsión por siempre. Y tenemos otro texto precioso, ¿no? Que es la canción de En tierras ajenas yo me voy a morir. Por eso es que esta clase se tituló así, En tierras ajenas me voy a morir, y es un romance muy antiguo, escrito en lengua ladina, que les dejo para que disfruten la canción y que habla justamente de la expulsión de Sefarat. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Ansí lloran los mis ojos
querida amante, torno y digo que va a ser de mí en tierras ajenas yo me voy a morir. Bueno, y así terminan los 1500 años de la cultura sefaradí en España, que pues realmente terminó una etapa, ¿no? Porque la cultura siguió y por mucho tiempo, bueno, por el resto siguiente, algunas de las familias que salieron se quedaron con sus llaves, ¿no? Eso es algo también que sabemos, que conocemos a lo largo de muchas historias. Y bueno, yo con mucho orgullo les presento mi llave. Es la llave de la casa, ¿no? De tradición de la familia, que ha pasado de generación a generación como un recuerdo de poder regresar y al retornar en algún momento, ¿no? Es padrísimo este detalle, ¿no? Y es un gustazo poder tenerla como tradicional en la casa. Que la verdad, ahorita regresar a España, qué horror, está más feo que aquí. Y eso ya es decir mucho. Entonces, mejor nos quedamos aquí donde estamos más felices y contentos, ¿no? Eso sí. Muy bien. ¿Qué sigue para el siguiente curso? Bueno, el siguiente curso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Por acá. No. A ver, los veo por acá. No, muy bien. El siguiente curso, a ver, denme un segundo. Perfecto. El siguiente curso hablaremos de los judíos en el Renacimiento. Hablaremos primero del Renacimiento y de qué hacen los judíos que se fueron de España a Sefarad. Hablaremos justamente del momento de oro del mundo ashkenazí. Veremos a los judíos dentro de este contexto del Renacimiento y veremos a un Miguel Ángel muy metido en textos místicos y cabalísticos. Analizaremos las obras de arte principales del Renacimiento católico, pero incluiremos el registro místico del judaísmo que existe aquí. La Capilla Sixtina es uno de los principales elementos del arte católico y del Renacimiento, pero muy poca gente sabe que tiene una lectura no solamente del Antiguo Testamento, sino con gran carga mística. Miguel Ángel, que estuvo por muchísimo tiempo relacionado con muchas amistades de la judería de Venecia y la judería de Roma, conoció y aprendió cosas de la Kabbalah, por ejemplo, y también del Antiguo Testamento, y replicó en esta maravillosa obra la historia del Génesis, de Bereshit, que va desde la creación del mundo en la parte central hasta la borrachez de Noé, y en los lados, en las pechinas, vamos a ver estas 4 escenas de glorias del pueblo de Israel, 2 afuera de Tierra Santa, 2 adentro de Tierra Santa. También vamos a mencionar cómo y por qué es que alterna a las sibilas con los profetas y haremos el análisis iconográfico de todos estos pequeños guiños que el pintor va a tener con el estudio del Antiguo Testamento. Y estas pequeñas, pues no quiero decir pistas porque tampoco es Código Da Vinci, o sea, no es la película de Código Da Vinci, pero sí hay una serie de cosas que nos va a demostrar que Miguel Ángel conocía cierto conocimiento, tenía información, conocía cierta información del Antiguo Testamento y la plasmó, no solamente en la pintura, sino en todo el espacio de la Capilla Sixtina. Muy poca gente sabe que la propia Capilla Sixtina, que se llama Sixtina porque fue construida por el Papa Sixto IV, este mismo Papa que estaba presionando a Isabel, que la acabamos de ver, está construida a las medidas del Templo de Salomón. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas muy extrañas dentro de la construcción de la capilla, ¿no? Y sin ánimos de escucharme como Jaime Maussan, sí hay cosas muy extrañas, ¿no? Y muy puntuales dentro del conocimiento hebreo y dentro de la iconografía del mundo hebreo, como por ejemplo aquí las representaciones de los antepasados de Jesús, los profetas con sus características iconográficas y algunas características de los Inuti, ¿no? O estos hombres desnudos, y qué decir también de las sibilas. Todo en conjunto tiene una lectura cristiana, obviamente, pero también va a tener una lectura
mística judía, ¿ok? Posteriormente, después de ver el Renacimiento, avanzaremos con el manierismo. El manierismo es una corriente artística que se desarrolla después del Renacimiento, donde los alumnos de Rafael, Miguel Ángel y Leonardo van a continuar haciendo sus obras de arte. Aquí la identidad judía se va a mantener en el discurso de los temas bíblicos. Y durante estos siglos veremos los nombres de artistas y filósofos y pensadores judíos que están en Europa. Personajes tan importantes como Salomone Rossi, como su hermana Madame Europa, y también hablaremos de otros judíos que salieron del mundo español, que se fueron al mundo ashkenaz y que van a estar presentes en la materialidad de la obra, pero en ese momento todavía no podemos hablar de artistas judíos reconocidos por el mundo cristiano, aunque hay algunas excepciones medio extrañas, como por ejemplo la obra que están viendo ustedes, que es una obra que hoy ya no existe, que está quemada, y la Virgen del Perdón, que estaba en la Catedral de la Ciudad de México y que fue pintada por el gran pintor flamenco Simón Pereins, que por cierto estuvo metido en un problema de la Inquisición por judaizante. Entonces ahí también vamos a empezar a ver a estos criptojudíos o a estos marranos, ¿no? Que van a tener a lo mejor una doble partida. Posteriormente llegaremos al mundo del barroco y analizaremos de manera general qué es el barroco y sus artistas más importantes, como con el manierismo y como con el Renacimiento. Pero, hablaremos puntualmente de dos pintores cristianos que plasmaron temáticas judías muy interesantes, Rubens y Rembrandt, que retomaron un montón de escenas del Antiguo Testamento como esta, el asesinato de Caín, David y Goliat, y el sacrificio de Isaac, entre otras tantas. Pero avanzaremos hacia Rubens por elegir ciertos temas que no eran tan comunes en la pintura cristiana y que vienen del mundo del Antiguo Testamento, como Susana y los viejos. Esta maravillosa historia, ¿no? Que ha sido un referente también para la lucha de género en el siglo XX, para la lucha del discurso de género, que es Shoshana y los viejos. Y hablaremos de un Rembrandt que por primera vez empezó a retratar a personajes judíos que habían migrado de la expulsión de Sefarad y se adentró al barrio judío de Ámsterdam, en donde estarían otros personajes importantísimos como Baruch Spinoza. Entonces, este es el mundo y es el retrato por primera vez ante los ojos de un cristiano de las comunidades judías, de manera digna, no de manera caricaturizada, ¿no? Como lo hacían en los documentos medievales que hemos visto hasta en esta clase. Aquí vemos uno de los famosísimos retratos de Rembrandt, la novia judía. Así se llama la obra. Y chisme aparte, está pintado el vestido rojo con algo que no se acostumbraba en ese momento y que es, y ahí sí voy a verme muy nacionalista, nuestra grana cochinilla, el color rojo mexicano, del mundo prehispánico, que se lleva en cargamentos a Europa y que a partir de este momento los pintores europeos pueden pintar con grana cochinilla. Fíjense qué maravilloso. No sé si alguna de ustedes vio la exposición de rojo mexicano en el Palacio de Bellas Artes, una fabulosa exposición, hablaremos de ella y hablaremos de la materialidad de los pigmentos, claro está. Es la primera vez entonces que el mundo judío es visto con ojos dignos a partir de los ojos cristianos. Seguiremos avanzando en las corrientes hasta llegar al rococó, la última parte de este barroco, y analizaremos qué es el rococó en arquitectura, en pintura y en escultura, y hablaremos de la importancia de los mecenas judíos, de estas familias
muy acaudaladas y muy ricas, como por ejemplo la familia Rothschild, que empieza a ser parte de esta aristocracia y que vamos a volver a ver otra vez judíos de corte, pero ahora en la corte de Viena, en la corte de Francia, en la corte de Rusia, ¿ok? Los menos en Rusia, claro está, pero hablaremos de esta pintura rococó y de lo que significa, que es bastante interesante. No sin dejar de lado arquitectónicamente las manifestaciones judías, como la construcción de la fabulosa Snoga de Ámsterdam, la gran sinagoga de Ámsterdam, erigida a finales del siglo XVII, principios del XVIII, y que se volvió un identitario para la comunidad más libre en ese momento del judaísmo. Llegaremos también a la escuela del romanticismo, en donde por primera vez encontraremos nombres de pintores judíos. Y esta va a ser la primera vez, hasta el siglo XIX, con la corriente del romanticismo, que vamos a ver la presencia de artistas judíos de nombre y apellido judío, todos ellos derivados de la Ascalá o el gran movimiento del iluminismo, y que vamos a ver sus obras. Es padrísimo la aparición, además de que estudiemos a los maestros del romanticismo, claro está, por supuesto que los vamos a ver, ¿no? Como Dominique Ingres, y muchos otros más, ajá, y también del realismo, del romanticismo, como de Lacroix, de Latour, todos ellos. Vamos a ver estos primeros apellidos o nombres de los artistas judíos que dejaron su impronta en esta corriente. Algunos de ellos decidieron pintar sus juderías. Algunos de ellos decidieron pintar su tradición cultural, sefaradí, ashkenazí o árabe. Pero algunos de ellos también decidieron retratar su vida religiosa y cotidiana. Y a partir de la corriente del realismo, vamos a observar los primeros pintores famosísimos que van a incluso a volverse maestros catedráticos académicos de la pintura y que van a ser reconocidos en el mundo, como por ejemplo un Oppenheim. Ajá. Esta descripción del realismo vamos a analizarla, vamos a ver el valor casi fotográfico, ¿no? Y tenemos estas imágenes de los talmudistas, de uno de los primeros grandes pintores reconocidos como Carl Schleicher, ¿no? Tenemos las discusiones del Talmud, ya es todo el mundo ashkenazí. Obviamente tocaremos la famosísima y muy importante parte de la música klezmer, obviamente, como parte de este folclore. Hablaremos del klezmer, hablaremos de Boris Dubrovov, estos primeros retratos ya académicos, con una religiosidad implícita. ¡Qué belleza! ¿No? Y veremos los artistas más importantes de ese momento con los artistas judíos que están haciendo por primera vez obra judía sin necesidad de ser perseguidos. Llegaremos también al gran quiebre del arte moderno, el surgimiento del arte moderno con el impresionismo en 1874 y veremos nada más y nada menos a un pintor judío como uno de los tres grandes pilares del movimiento impresionista. Los fundadores del movimiento impresionista son tres: Monet, Manet y Pizarro. Y Pizarro es un chico de tradición sefaradí que va a pintar a la par de los grandes impresionistas. A partir de ahí ya veremos estos nombres ya mezclados, ¿no? Estos pintores cristianos, estos pintores protestantes, estos pintores judíos, estos pintores ateos incluso con el surgimiento del ateísmo. Y veremos qué artistas son los que tienen esta faceta también. Y vamos a descubrir que muchos artistas judíos no van a pintar temas judíos, como por ejemplo Max Liebermann, uno de los más importantes postimpresionistas que decide retomar la escuela de Renoir y pintar los paisajes, pintar las afueras, ¿no? Aquí tenemos una extraña pieza de Liebermann que es Jesús en el templo.
Y aquí también nos va a sacudir muchísimo el esquema. Hay pintores judíos pintando obra cristiana para iglesias cristianas católicas. Y aquí Max Lieberman reconstruye la sinagoga de Ámsterdam y pone hipotéticamente a este Jesús niño entrando al templo, que no es otra más que la sinagoga de Ámsterdam. Tendremos otros que son grandes pintores de la vida cotidiana judía, como Joseph Israels, y vemos esta jupá, esta boda preciosa, ¿no? En momentos de finales del siglo XIX, y estos retratos del moré, del rabí, qué sé yo, con el talid, con esta expresión ya de la escuela realista, de la escuela costumbrista, e iremos viendo estas obras, analizando cuáles de estos artistas eran judíos y pintaban obra judía, eran judíos y pintaban obra no con temática judía, eran cristianos que pintaban temáticas judaicas o eran artistas que ni siquiera formaban parte de una comunidad religiosa. Y llegaremos a las vanguardias, estudiaremos qué artistas fueron los principales en el dadaísmo, cubismo, expresionismo, futurismo norteamericano, expresionismo abstracto, y analizaremos uno a uno las figuras de los artistas judíos, como Hyman Bloom. Vean qué padrísima está la abstracción de este anciano rabí con los rollos de la Torá. Con esta pincelada entraremos ya a la cuestión de lo abstracto. Ben Shahn, padrísimo, que me encanta con estos dibujos cubistas, con esta pintura un poco más hacia el expresionismo, o sea, lo abstracto, y obviamente los más conocidos como Modigliani o Marc Chagall. ¿Sí? Estos artistas que además de su faceta de pintores con temáticas cristianas, no olvidemos a un Marc Chagall que pinta para las iglesias rusas, ¿sí? También vemos a un Marc Chagall pintando para el Shul del Shtetl allá en el mundo ruso, y vemos estos dibujos cargados del cubismo, ¿no? Con esta expresión, la jupá, que es famosísima, las bodas de Chagall son muy, muy famosas, y avanzaremos en el tiempo llegando hacia el arte conceptual y el arte contemporáneo. Y veremos figuras muy importantes dentro de la arquitectura, dentro de la escultura y dentro del arte ya moderno, incluso postmoderno. ¿Ok? Y veremos también casos en toda América y también en Latinoamérica. Bueno, pues de eso va a ir el segundo curso. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, gracias a todas. Y bueno, les agradezco muchísimo a todas y a todos los alumnos que formaron parte de este primer bloque. Hoy concluimos este primer bloque. Con este nos quedamos en este momento y bueno, espero verlos el siguiente bloque con todo gusto y todo placer. ¿Sale? Que tengan, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Acá, Grisel, por favor, Grisel Newman.